tal? Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarles nuevamente. Después de haber iniciado el año con una serie en la que enfoqué el tema del cambio y después abordamos una serie también en varias semanas que le llamé No hagas de los problemas un problema. Hoy vamos a iniciar una nueva serie que nos va a tomar varias semanas y les quiero invitar a que por favor, si está en tu corazón, si así lo dispones, me vayas acompañando en las siguientes transmisiones a partir de hoy. Y casi nunca digo esto, pero si tienes oportunidad de compartir con alguien más estos clips que vamos compartiendo con todos ustedes, el deseo de nuestro corazón es que lo que vamos compartiendo aquí sea una bendición para muchas personas. Así que ten la libertad de compartir con otros estos links e invitarles a que se sumen con nosotros a un tiempo de lectura y de estudio de las Escrituras. Como les decía hace un momentito, vamos a comenzar hoy una serie que voy a llamar Buenas Noticias, lo que todos necesitamos. Así le voy a llamar, Buenas Noticias, lo que todos necesitamos. ¿Y de qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando básicamente del Evangelio, porque la palabra Evangelio, eso es lo que significa, buenas noticias. Y hay varias escrituras o varios pasajes en las Escrituras que a lo largo de los años han impactado mucho mi corazón, mucho mi corazón, pero no solo han impactado mi corazón, yo creo que estas escrituras son una bendición para que podamos mantenernos viviendo en un enfoque correcto respecto de nuestra vida. Y también porque es importante que nosotros entendamos cuál es el sentido y el propósito de la fe en Cristo, de la fe en Dios. Cuando Dios nos llama a Él, cuando Dios se revela a nuestro corazón, lo hace para mostrarnos su corazón, para darse a conocer Él. Y yo varias veces he compartido con ustedes que al hacer eso, Dios también descubre mucho acerca de nosotros mismos. Nosotros también podemos aprender más acerca de nosotros mismos mientras vamos aprendiendo y conociendo más la palabra de Dios. Y hay escrituras, repito, que a mí me han impactado a lo largo de los años. Y una de ellas es ir conociendo cada vez más y más lo que es el Evangelio. La palabra Evangelio, como te decía hace un momento, significa buenas nuevas o buenas noticias. Y el Evangelio es el corazón y centro de la fe cristiana. Muchas veces en las iglesias se predica de tantas cosas, se habla de tantas cosas, pero también a veces con cierto dolor o con mucho dolor hay que reconocer que de pronto dejamos de hablar o dejamos de predicar el Evangelio. Y si hay algo que nunca debemos dejar de hacer es precisamente predicar el Evangelio, pero también entender lo que significa el Evangelio, porque creo yo que si nosotros observamos las Escrituras, si hemos leído las Escrituras, y aún te invito a que mientras vas leyendo las Escrituras, seguramente te vas a dar cuenta que la palabra Evangelio es principalmente una palabra usada en el Nuevo Testamento. Y se puede decir o podemos decir que esta palabra
tiene características que son muy específicas y que describen mucho de lo que es el propósito de Dios, lo que hay en el corazón de Dios para todos los hombres, para todas las personas. Pero esta palabra, aun cuando se menciona principalmente o es usada principalmente en el Nuevo Testamento, tiene sus orígenes mucho tiempo antes, y eso lo vamos a ir observando, lo vamos a ir comentando un poco más adelante. Pero en esta ocasión quiero invitarte a que iniciemos abriendo las Escrituras en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, y vamos a leer los versículos 17 al 19. Y ahí hay una declaración que me parece muy importante, muy importante, tanto en lo que nosotros tenemos que apreciar y aprender del Evangelio con respecto a nosotros mismos, pero también con lo que tiene que ver con nuestra tarea o con nuestra labor delante de Dios y con respecto a los hombres o a las demás personas. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículos 17 al 19, dice así: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es muy significativo el hecho de que sea el apóstol Pablo quien, guiado, inspirado por el Espíritu de Dios, haya escrito lo que acabamos de leer. Dice claramente: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. A eso fue enviado el apóstol Pablo, pero también a eso es a lo que somos enviados todos nosotros. Si recuerdas esa máxima que se lee en el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, los versículos 19 y 20, recordarás que la encomienda que Jesús hace a sus discípulos es hacer discípulos, es predicar el Evangelio y hacer discípulos a las naciones. Y eso es ya en sí mismo una definición clara de lo que debe ser el propósito que guíe nuestras vidas todos los días mientras estamos en la tierra. Es decir, no habría razón por la cual nosotros debiéramos estarnos extraviando o perdiendo en el camino en cuanto a cuál es nuestra principal tarea delante de Dios, cuál es nuestra función, pero también, vuelvo a repetir, cuál es nuestra bendición, porque el Evangelio se manifiesta en nosotros y se manifestó en Cristo Jesús en nuestra vida, y se manifestó trayendo toda la gloria de lo que el Evangelio significa, de lo que el Evangelio representa, de lo que el Evangelio implica, trayendo esa gloria y manifestándose esa gloria o esos beneficios en nosotros. Y al ser nosotros testigos de esos beneficios, entonces también asumimos la gloria de la tarea de poder predicar el Evangelio de Dios. Yo me haría la pregunta aquí, a partir de lo que leemos en este pasaje, donde el apóstol Pablo dice: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Yo me haría la pregunta: ¿por qué es importante hablar el Evangelio o hablar del Evangelio o predicar el Evangelio?
yo creo que mientras vamos avanzando en estos tiempos que invirtamos los lunes y los miércoles, vamos a ir entendiendo o comprendiendo, ahondando más en esto, pero creo que vamos a llegar a una conclusión que es contundente y que es muy clara en las Escrituras. Y esa conclusión es que el Evangelio de Dios es Cristo. El Evangelio de Dios es el Cristo revelado, o la revelación de Dios a través de las buenas noticias. No es otra cosa sino Jesucristo, aquel que vino a la tierra, aquel que dice la palabra de Dios, que tomó forma de siervo, aquel que por amor a nosotros se hizo semejante a nosotros, y en esa semejanza estuvo en la tierra, ejerció su ministerio en la tierra, sirvió a Dios y llegó a la cruz. Y allí en la cruz Él dio su vida. Dice la palabra así: dio su vida, porque el propio Jesucristo mencionó: nadie me quita la vida, yo la doy. Jesús dio su vida por amor a ti y por amor a mí. Y de esa manera empezó a materializar, le empezó a dar sentido y forma a las buenas noticias que, vuelvo a repetir, yo creo que todos necesitamos. Todas las personas en la tierra necesitamos buenas noticias. Así que esa es una de las conclusiones que tú y yo debemos tener muy claro en nuestro corazón y en nuestra mente. El Evangelio es Cristo. Y si entendemos que el Evangelio es Cristo, entonces entenderemos que en Cristo Jesús está encerrada la gracia y la responsabilidad. Eso es muy importante. Pero también la libertad y la obediencia. Pero también el amor y la justicia. 6 verdades que son fundamentales comprender para que podamos asumir bien nuestra vida en Cristo. El Evangelio que es revelado en Cristo Jesús encierra estas 6 verdades: la gracia de Dios y la responsabilidad. Porque el Evangelio nos permite disfrutar de la gracia de Dios que trae a nuestra vida, que trae la libertad de todo tipo de condenación. Pero también, por otro lado, nos enseña la responsabilidad de la vida. Si tú y yo aprendemos bien el Evangelio de Dios, vamos a aprender a vivir con mucha mayor responsabilidad en todos los sentidos y en todas las áreas de nuestra vida o nuestra vida. También el Evangelio revela la libertad y la obediencia, porque eso es lo que Dios diseñó para el hombre: libertad, pero también obediencia. ¿Por qué obediencia? Porque la obediencia nos permite vivir entendidos y ligados a la autoridad que va guiando nuestra vida en términos de protección, en términos de cobertura. Si nosotros aprendemos a mantenernos con un corazón obediente, también nos mantendremos con un corazón de hijos que reconocen a nuestro Padre Dios, y aprenderemos a administrar bien la libertad que Dios nos da. Y por otro lado, esas otras 2 verdades, el amor y la justicia, porque el amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es interminable. Todo el tiempo Dios está manifestando su amor por todas las personas, pero por otro lado también hay que decir, nadie se burla de Dios, y también Dios manifiesta su justicia. Así como Dios nos da oportunidad, también Dios siempre procede con toda justicia. Por lo tanto, nadie puede burlar a Dios. Nadie, aun cuando algunos lo pretendan hacer, nadie nunca podrá burlar a Dios. Y yo creo que vale la pena que pensemos que como hijos de Dios
pero también como ministros de Dios, debemos saber y recordar dos cosas que son importantes, que nunca se nos olvide, que hay un indicativo, pero que va siempre, hay un indicativo cristiano, pero siempre va acompañado de un imperativo cristiano, siempre. Al indicativo de las buenas nuevas o de la buena nueva de Dios, también va unido el imperativo de la ética cristiana. Es decir, Dios nos llama a amarlo, pero también nos llama a dar testimonio de ese amor a través del fruto de nuestra vida, a través de la integridad. Y entonces uno puede aprender que el Evangelio no se trata solamente de palabras, y no se trata solamente de teoría, o no se trata solamente de enunciados o de discursos. El Evangelio es el testimonio, o implica el testimonio de nuestra vida, de una vida íntegra, de una vida recta, de una vida justa, de una vida que expresa el amor de Dios. Y esas dos cosas son inseparables. Es decir, ese indicativo de la buena nueva que deja ver el amor de Dios, que deja ver la gracia de Dios, también va unido al imperativo de la buena nueva, que es la ética, que es la vida, que es el comportamiento, que es el pensamiento y la moral que corresponden a la fe de Dios, que corresponden a la verdad de Dios. Y esas dos cosas nunca deben separarse. Debemos mantenerlas unidas. Para decirlo un poco más claro, no podemos ser del tipo de personas que predican o están predicando algo, o que están hablando de algo, pero viviendo lo opuesto. No podemos ser eso, porque eso no es el Evangelio. El Evangelio no es hipocresía. El Evangelio no se trata solamente, repito, de discursos o de enunciados, de bonitos enunciados. No. El Evangelio es la verdad encarnada. Por eso, vuelvo a repetir, el Evangelio es Cristo. Y esas son las buenas noticias de Dios. Eso es justamente las buenas noticias de Dios para todos nosotros. Que Jesucristo ha venido para que tú y yo podamos ser liberados, completamente liberados de todo aquello que nos impide tener una vida cercana a Dios, y de todo aquello que nos impide vivir la vida de Dios. Él ha venido a romper todas esas barreras, a quitar todos esos obstáculos, pero también nos ha venido a enseñar cómo es que podemos vivir una vida que es agradable a Dios. Es decir, nunca debemos olvidar que el Evangelio se revela para mostrarnos su salvación, la salvación que nos hace libres del pecado. Quiero ser enfático, no libres para pecar, sino libres del pecado, libres de esas formas de vida que lo único que hacen es estorbarnos, que lo único que hacen es oprimirnos y generarnos todo ese tipo de sentimientos que hunden, que ahogan, que asfixian a los hombres, o que distorsionan la visión y la imagen que el hombre tiene de sí mismo. Así que las buenas nuevas de Dios, las noticias que todos necesitamos, es Jesucristo. Y vamos a estar hablando por varias semanas acerca de esto. Yo voy a parar hoy aquí porque vamos a ir así, vamos a ir despacio, no vamos a ir corriendo, vamos a ir despacio, pero hoy ten en tu corazón esta palabra que leímos. El apóstol Pablo mencionó: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Así como tenía tan clara su misión y su tarea el apóstol Pablo, así también nosotros. Cristo, o Dios el Padre, nos ha llamado a predicar el Evangelio, pero por supuesto, en principio,
a vivir el Evangelio. Así que en esta hora, si tú necesitas venir al Señor, si tú necesitas que el Evangelio llegue a tu corazón, es decir, que Cristo, nuestro Señor Jesucristo, venga a tu corazón, yo te invito en este momento a que levantes tus manos. Levantes tus manos ahí donde estás y le digamos a Dios el Padre juntos: Padre, aquí estamos, Señor, aquí está nuestro corazón delante de ti. Tenemos la necesidad de ti. Reconocemos toda la necesidad en nuestro corazón y reconocemos que solo tú puedes satisfacer nuestras necesidades. Así que en esta hora recibimos con fe, recibimos con gratitud y recibimos con amor a nuestro Señor Jesucristo y lo reconocemos como Señor, como Salvador, como Rey en nuestra vida. Y gracias por las buenas noticias que traes a nuestro corazón en medio de un entorno de puras malas noticias, en su mayoría. Gracias por hablarnos las buenas noticias tuyas, las noticias del cielo, las noticias de lo alto, las noticias que pueden cambiar y transformar completamente las condiciones o la condición de vida de cada persona en la tierra. Gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta transmisión y te esperamos, por supuesto, en la siguiente, en donde daremos continuidad a este tema que hemos iniciado. Buenas noticias, lo que todos necesitamos. Bendiciones.